Tienen uno de los nombres más raros del mercado, si no el más extraño, pero es un nombre que luego de probarlos seguro que se te queda. Desde octubre de 2023, Sony no renovaba la línea principal de sus auriculares TWS. Ya renovaron los de diadema, los WH-1000XM6, esa es la última generación, y ahora tocaba estos chiquitines. Bueno, lo primero que llama la atención es, de hecho, cuando ves el diseño dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Pero realmente, si miras atrás, es algo que ya habíamos visto en Sony, pero ahora es mucho más compacto. Es una evolución de los de anterior generación, pero toman algún elemento de los WF-1000X de tercera generación que se lanzaron en 2019 y cuya caja pues es un poquito parecida, pero gigante. Dicho lo cual, aunque personalmente prefiero formas un poco más redondeadas y orgánicas, seguramente hay algún tipo de razón técnica o de acomodo de la batería en la caja para este diseño. Desde luego, ahora es un poco más serio, elegante, compacto. Además de este color negro, hay otro modelo en color crema y creo que hay un tercer color que se va a lanzar en algún que otro mercado, pero aquí me parece que solo nos llega en estas dos opciones. Pero bueno, ya sabéis que el color negro pues es normalmente pues el más elegante. Y también tenemos pequeños cambios en lo que viene siendo los auriculares, más allá del tema de la propia caja. Tienen un tamaño comedido, ya lo tenía la generación anterior, pesan unos 6,5 gramos, que no son los más ligeros, desde luego. De hecho, algún competidor baja de los 5 gramos, pero tampoco es un punto en contra. La caja pesa un poquito menos de 50 gramos. El material empleado, mayoritariamente, es un tipo de plástico, por suerte mate, que se siente súper bien, se ve robusto, de calidad. En la parte frontal tenemos un LED que solo hace acto de presencia cuando se enciende. Me explico, no se ve punto alguno, queda muy bien disimulado. Contamos de nuevo con certificación IPX4, yo esperaba que en este aspecto hubiese algo más de evolución. La verdad es que han perdido la oportunidad de ofrecer, no sé, un IPX7 o quizás algo un poco superior, así que protección contra salpicaduras, lluvia ligera, pero cuidado, ¿eh? En la parte trasera tenemos el botón de emparejamiento, lo mantienes pulsado con la tapa abierta y bueno, pues te permite eso, emparejarlo. Además del conector USB-C para la carga, pero también lo puedes cargar de forma inalámbrica, simplemente pues poner la caja encima y ya está. De esta manera tardarán un poquito más en cargar. Tenlo en cuenta. Bien, vamos a hablar ahora del tema de que además es súper importante y no siempre se le da la importancia necesaria, como es el del confort, si son cómodos o no. Esto lo he dicho miles de veces y no me cansaré de repetirlo. Esta es mi experiencia, ¿vale? A lo mejor si tú los compras es mejor o es peor, va a depender siempre de las orejas. Tenemos varias almohadillas de tallas diferentes. Yo estoy entre la que viene y quizás las que están inmediatamente por debajo, pero bueno, las que vienen más o menos me valen. Y son de foam, un tipo de espuma, supongo que poliuretano o algo similar, con memoria. ¿Qué es esto? Pues que aunque las aplastes regresan a su posición original. El sellado es magnífico, al menos en mis oídos. Por ejemplo, he estado probando estos Sony Limbats Clip y nada que hacer. Yo necesito almohadillas, serán muy bonitos, estos están muy guays, suenan bien y todo eso. Y además el diseño está bastante chulo, pero no me terminan de cerrar ni hacerme sentir cómodo. Así que me quedo con estos WF-1000X, sobre todo porque, aun con tandas largas, tengo que confirmaros que no he sentido dolorido el canal auditivo, también porque no me los meto hasta el fondo como hacen algunos, cuidado con eso, ¿eh? Y al ser foam no silicona, pues quizás se adapten un poquito mejor, por tanto, en mi caso, son muy cómodos. Si te gustan las almohadillas, porque seguramente haya personas que digan, oye, mira, me parece genial lo que me estás contando, José, pero yo no puedo llevar, por el motivo que sea, auriculares con almohadilla, pues esto tampoco. En cuanto al llevarlos un rato, muchísimo mejor, o sea, como que, no sé, se acoplan un poquito mejor. Como tengo la anterior generación, he podido hacer ahí una comparativa más o menos, y la verdad es que bastante contento. La joya de la corona, si hablamos de lo que viene siendo el hardware, es la incorporación de un chip dedicado para el tema de la cancelación de ruido activa que se llama
QN3E. Y esto es todo un acierto porque, señoras, señores, qué pedazo de cancelación de ruido tienen estos Mark VI. Se me hace increíble que estos auriculares, ya no solo de Sony, sino de otras marcas tan chiquitos, logren hacer esto. Los drivers que usa Sony son de 8,4 milímetros. De nuevo apuestan por exprimir una tecnología y tamaño ya maduros. O sea, hay otras apuestas que traen pues drivers pues un poquito más grandes. El rango de frecuencias va de los 20 Hz a los 40 kHz o 40.000 Hz, que es lo mismo. Y no me olvido de, por ejemplo, el Google Fast Pair para conectarlos rápidamente a Android, del uso mediante gestos en su superficie táctil, de las notificaciones por voz, también en español, poder usarlo con Siri, Google Assistant, bueno, Gemini diría ya, diferentes modos, opciones, multipunto para conectarlo a dos equipos, modo ambiente para saber qué sucede a tu alrededor. De hecho, tiene detección de voz, aunque yo lo tengo deshabilitado, y también conducción ósea. Y es que el sistema de micrófonos es una pasada, incluso tiene una función para reducir el viento. A nivel códex, ojito porque tenemos los comunes SBC y AAC, este último es el que usaremos en los iPhone, pero contamos a su vez con un códex super top desarrollado por Sony, conocidísimo como es el DAC. Y tenemos incluso LC3, que es el sucesor y evolución del SBC. Si bien el DAC permite alcanzar tasas de bits más altas, LC3 ofrece una calidad alta, no tanto, ¿vale? Pero en comparación al SBC y AAC, tiene menos latencia, un menor consumo, así que vamos más que bien servidos. Tenemos sensores de diferente tipo, incluso para saber la posición de nuestra cabeza, si los tenemos puestos o no, si estamos en movimiento o no, para algún tipo de opción. Esto lo vamos a ver ahora en la aplicación. Y en cuanto al Bluetooth, no muchos fabricantes están apostando por el Bluetooth 6.0. Aquí nos tenemos que conformar, por llamarlo así, con Bluetooth 5.4. Oye, esto de que tengamos 4 micrófonos en cada uno de los auriculares, que luego haya uno para no sé qué, otro para no sé... Eso está muy bien. Pero si, por ejemplo, queremos grabar una nota de voz o algo así, ¿qué tan buenos son? Bueno, pues vamos con dos ejemplos. En primer lugar, con ruido de tráfico y bastante follón, y luego ya más calmadito. Esta es una prueba con ruido ambiental urbano con los Sony WF-1000XM6. Puedes darme tu opinión en los comentarios. Y bueno, ya que estoy, te digo que en la descripción pondré un enlace de compra, como suelo hacer. Coméntame qué tal se escucha esto y ahora vamos a pasar a una prueba más calmada y sin tanto ruido. Esta es una prueba ya más relajada en el estudio con los Sony WF-1000XM6. Aquí los auriculares no tendrán que hacer grandes esfuerzos para que todo se escuche como es debido. Tendría que notarse la diferencia. ¿Escucháis mejor mi voz? Venga, que os leo y pasamos al siguiente apartado que es muy interesante. Para llevar al límite, para comprobar la calidad de los auriculares, de todo tipo, no solo estos, sino también auriculares pues de diadema, con cable, etcétera, etcétera. Tengo varias pruebas. Normalmente pruebo, evidentemente, aplicaciones pues de vídeo, de audio y demás, pero también tengo más de una veintena de pistas con un formato de muy alta calidad, en formato FLAC, para ver o para más bien escuchar ciertos matices. Sin ser yo aquí ningún experto en audio, te voy a contar mi experiencia. Y lo que he notado es que es ligeramente más fiel, por decirlo así, respecto a la generación anterior. A ver, no son los WH-1000XM6, porque esos auriculares por cable son sobre todo auriculares un poquito más pro, pero no te creas que está tan lejos, ¿eh? Es cierto que a mí me mola más enfatizar los graves que tiene de serie cualquier auricular, pero en mis pruebas voy probando un poquito de todo, además música de todo tipo. Algo importantísimo es que instrumentos, voces, todo quede bien diferenciado, que no se apelotone, que no quede opacado, que sepas en todo momento identificar, yo qué sé, el bajo, el teclado, que la voz tenga la presencia que debe tener, que no quede por encima ni por debajo, y vaya si lo han logrado. También os digo que para escuchar música, si el ambiente no es exageradamente ruidoso, que no suele ser así en mi caso, quito la cancelación porque a veces me puede llegar a agobiar un poquito. Los he disfrutado con heavy metal, rock, incluso música electrónica como, no sé, progressive, electropop, eurodance. Pero si quieres escuchar y disfrutar, no sé, ópera, la Tosca de Puccini, también puedes. Incluso el último éxito del DJ el productor tan famoso que se ha vuelto ahora, el Gasol of Stein, también puedes.
y debes. Además incorporan el DSE, que es el Digital Sound Enhancement Engine de Sony, que mejora la calidad de sonido al restaurar detalles perdidos en la compresión de archivos de audio. Porque, a ver, no siempre vamos a tener acceso a usar pistas de muy alta calidad. En resumen, que no me quiero enrollar con esto, son muy equilibrados, con un rango de frecuencia bastante amplio, un escenario sonoro lo suficientemente amplio, y me han gustado. Por supuesto, tenemos aplicación, se llama Sound Connect de Sony y la tenéis disponible tanto para iPhone, bueno, para iOS, como para Android. En cuanto abrimos la aplicación, lo primero que nos encontramos es los auriculares, el nivel de carga, tanto del auricular izquierdo como del derecho, como del estuche. Justo debajo tenemos el tema del control del sonido ambiente y podemos activarlo, podemos desactivarlo y también podemos poner el tema del sonido ambiente, que no es otra cosa que quitar la cancelación y que magnifique lo que sucede a nuestro alrededor. Esto también os digo que es adaptativo. También tenemos esto del modo de escucha, que está bastante guay, y el modo de música de fondo lo que hace es precisamente eso, se escucha con un volumen bajo, pero como si estuvieses en un local, en una cafetería, que tienes ahí la música pero que no es exagerado. También tenemos el tema del ecualizador, que ya sabéis que esto se puede personalizar como te dé la gana, pero luego tenemos también algunas escenas ya predeterminadas. Justo debajo tenemos el control del sonido adaptativo. Aquí nos va a decir pues la actividad que estemos haciendo en el momento, cómo se optimiza todo y demás, y se va ajustando pues a la actividad que estés haciendo en ese momento. También tenemos aquí la conexión simultánea a dos dispositivos, aquí algunos de los dispositivos a los que lo he conectado, la pista que se está reproduciendo, que en este caso pues lo tenemos en YouTube Music, que no es la que tiene más calidad, también os lo digo. Y luego tenemos la pestaña de configuración del dispositivo, que como veis tienes todo esto y todo, absolutamente todo es personalizable como nos de la gana. Una cosa súper importantísima es el tema de los controles. Esto lo que nos va a hacer es permitir modificar el tema de los toques que le demos y qué va a hacer cuando hagamos esto, pero también los gestos con la cabeza, ¿vale? Si los queremos habilitar o no. También tenemos aquí el tema del asistente de voz, el acceso rápido y bueno, la colocación, la batería, qué va a hacer si nos están llamando, y aquí podemos actualizarlos. Luego tenemos esta pestaña que es el de las escenas, ¿vale? Que si lo conectamos pues nos va a permitir pues en según qué uso le vayamos a dar, pues que se adapte de una forma o de otra. ¿Vale? Las tenemos aquí. Bueno, pues esto también es personalizable. Luego tenemos esto que es como una especie de guía, de consejos, tutoriales, que, ojo, hay cosas que están bastante chulas. Y luego dentro de este menú de aquí pues tenemos algunas opciones más, como por ejemplo algo muy importante para mí, como es el de la copia de seguridad y restauración de los ajustes y datos. Así, si cambias a otros auriculares o tienes que restaurar estos y tienes esa copia de seguridad en tu cuenta de Sony, no tienes que estar luego tocando todo. O sea, se te guarda el perfil y automáticamente cuando los restauras o compras unos nuevos, pues esos ajustes, si son compatibles, pues van a ello. Con el tema de la batería, como siempre, va a depender del uso que hagas, de la fuente de audio desde la que estés escuchando lo que sea, ya sea una peli, ya sea una serie, ya sea música, estés viendo algo en YouTube, por ejemplo, y también va a depender, pues, por ejemplo, del volumen, si tienes la cancelación de ruido o no, y también si haces llamadas. Es decir, lo que más consume en unos auriculares son el tema de las llamadas, porque se habilita el micrófono, además si son llamadas largas pues te va a durar un poquito menos, pero bueno, de media, os lo pongo en pantalla, tenemos unas 8 horas por carga con la cancelación de ruido y sin ellas son unas 12 horas, ¿vale? Quizás un poquitín menos de esas 8 o 12 horas. Y bueno, pues en total tenemos, yo creo que son bastantes horas. Y llegamos al tema del precio. Son unos auriculares muy caros. Estamos hablando de 300 euros. Ahora, ¿os lo recomiendo? Sí. O sea, si quieres algo y de verdad los vas a exprimir, porque si me dices que, por ejemplo, los vas a utilizar con un iPhone, pues con el iPhone, por ejemplo, el tema de los códecs de alta resolución, los más top, no los vas a poder utilizar porque no son compatibles con el iPhone, porque Apple creo que no quiere. Entonces, si vas a tener, por ejemplo, un Android y quieres exprimirlos, pues ahí, por supuesto, son una opción, vamos, de lo mejorcito, si no la mejor ahora mismo. Ahora, yo te voy a dar
tres opciones. Si tienes un iPhone, creo que una de las mejores opciones a día de hoy, además los he probado, tenéis análisis, son muy buenos, son los AirPods Pro de tercera generación. Ahora, tampoco son baratos, cuestan 229 euros y eso que ahora pues han bajado de precio. Recordad que sí, esto cuestan 300 euros, pero ahora que se acaban de lanzar, porque por ejemplo los de anterior generación costaban pues lo mismo y ahora cuestan con algún tipo de oferta unos 172 euros. Lo cual creo que es un precio muy top. Y claro, también tienes ahí la opción de los Huawei FreeBuds Pro 4, que por 129 euros es que son la mejor opción en relación calidad-precio que hay ahora mismo. Por suerte hay muchísimas buenas opciones, pero estos, desde luego, estos Sony WF-1000XM6, son una opción súper interesante y cuando bajen de precio, todavía más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Chao.